Buenos días, mis amados. Leemos el verso 49 del capítulo 12 de Juan, donde dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Amén. Padre, gracias porque Cristo, el hombre, vino a cumplir lo que tú le habías encomendado y cumplió. Él dijo: consumado es. Gracias, porque Cristo lo hizo por nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Jesucristo el hombre vino a cumplir la comisión de Dios el Padre, y Dios le dio qué hablar y qué decir y qué enseñar. Y Jesucristo da testimonio de que Jesucristo no actuó ni habló por su propia cuenta. Jesucristo dice que yo he hablado por mi propia cuenta. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. A veces hay que entender la Biblia. Jesucristo fue Dios y hombre. Entonces, por eso muchas veces algunas personas dicen que Jesucristo no fue Dios y buscan un texto cualquiera de la Biblia. Pero nosotros debemos entender, en este texto específico, Jesucristo está hablando, Jesucristo el hombre. Jesucristo tuvo las dos naturalezas, la divina y la humana. En Jesucristo, como dije anteriormente, está la deidad de Dios. Jesucristo es Dios, pero es hombre. Jesucristo vino como hombre y como Dios, y vino a cumplir funciones de hombre y funciones de Dios aquí a la tierra. Y por eso Jesucristo da testimonio de que Él habló, es decir, hizo la voluntad de su Padre. Jesucristo vino a cumplir la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo vino a predicar el evangelio de salvación para salvar al mundo, para salvar a las personas. Lamentablemente el mundo no ha querido escuchar. El mundo, aunque seguimos predicando, nosotros vemos, vivimos, nos damos cuenta cómo está la relación del mundo con Dios. Y cada vez más es como si el mundo se alejara y las personas se alejaran cada vez más y más de Dios, y alejándose de Dios se acercan a Satanás. Y mientras más lejos de Dios, más cerca de Satanás, y lejos de Dios y cerca de Satanás, y no se acaban de dar cuenta que la tragedia del mundo fue causada por Satanás, por ese mismo Satanás mentiroso, padre de mentira, engañador, que engaña a las personas, que le hace creer una cosa y es otra, le hace ver una cosa y es otra, porque eso es Satanás. Dice que Satanás te decora el pecado, te le da sabor a lo insaboro, olor a lo que no huele, pero luego cuando logra su objetivo se burla de ti, de la misma manera que se está burlando del mundo que no ha creído. Incluso nosotros los que hemos creído nos ataca, nos acecha, nos asedia, pero nosotros tenemos la compañía del Espíritu Santo de Dios que mora, vive en nosotros, vive con nosotros y nos alerta, nos advierte, porque recordemos siempre que el poder de Satanás es limitado. Satanás anda suelto, pero con una soga al cuello. El día que Dios determine, porque el que es soberano es Dios, el que tiene todo el poder es Dios, el que tiene todo el control es Dios. Cuando Dios decida en su soberana voluntad alarlo por la soga, lo ala hasta sus pies. Dios le pondrá fin. Satanás tiene un fin, es un fin de muerte eterna, porque él decidió no creer en Dios. Él quiso ser igual que Dios, y eso es imposible porque Dios es único, Dios es solo Dios. Entonces esa palabra que predicamos, que es la palabra de la Biblia, es la que juzgará al mundo. Ya tú la has escuchado, ya tú sabes que si crees en el Señor eres salvo, si no crees eres condenado. Ya tú sabes qué hacer para creer, ya tú sabes qué hacer para pedir perdón, ya tú sabes qué hacer para entregar tu vida al Señor, ya tú sabes qué hacer para vivir una vida conforme al deseo de Dios y no conforme al deseo de Satanás.
Podemos estar satisfechos entonces en decir que te hemos dicho el bien y el mal, pero que no podemos tomar la decisión por ti. Tú debes tomar la decisión, tú eliges. Eres tú quien debe hacer la elección, esa es tu parte. Ojalá que tú puedas elegir entregar tu vida al Señor para que vivas con el Señor, para que garantice tu futuro eterno de vida eterna en Cristo Jesús y con Cristo Jesús en la eternidad, en la gloria. Porque de lo contrario, la otra parte es el infierno, es la eternidad del infierno, que también es real, que es un lugar preparado por Dios. ¿Para quién? Para los que no creen a Dios y le han creído a Satanás. El no creer en Dios y creer en Satanás te llevará al infierno. No le sigas comprando el jueguito a Satanás. Tú necesitas salvación, tú no eres salvo. Y si no eres salvo, necesitas salvación. Es necesario que entienda que necesita salvación. Jesucristo habló la palabra que Dios le dio. Jesucristo vino a salvar el mundo. El mundo necesita a Cristo, el mundo necesita salvación. Tú necesitas salvación. Dios te bendiga en este día.